Bueno, les doy primero que todo la bienvenida a el curso de Diego, ¿vale? Yo sé que es portafolio, por eso está Felipe invitado, y también está creatividad y emprendimiento aquí en este curso. Y también puede que lleguen alumnos de periodismo, porque también estáis trabajando con Francisco, ¿verdad, Felipe? Está ahí muteado. Así es, hablamos hace un tiempo ahí con Francisco. Ya, bacán. Entonces, bueno, aquí se juntan varias cosas. Aquí hay de arquitectura, de publicidad, periodismo también va a haber, diseño, imagino que todas las Diseño carreras que también están ahí. en el campo Buenísimo. creativo. Entonces, la bienvenida primero a ti, Felipe, por recibir esta invitación. Yo hace rato que quería hacer una charla contigo, porque creo que teníamos unos proyectos muy interesantes bajo tu mando. Entonces, creo que es muy importante compartir esa experiencia y sobre todo con estos cabros que están a puertas de salir. Hay varios que están en prácticas, haciendo su portafolio para poder salir al mundo laboral. Entonces creo que tu experiencia y estos dos proyectos que tenéis como tus guaguas son súper interesantes de saber. Aparte que mezclan todas estas carreras que aquí están involucradas, ¿cachai? Entonces, por lo mismo creo que es súper bueno para los alumnos que escuchar tu historia. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir el trabajo que hemos hecho en estos ya 7, 8 años. Así es. Bueno, va a ser una especie de introducción al curso. Felipe es arquitecto de profesión y tiene dos grandes proyectos que es Fundación en Terreno y además Mapping Chile. Bueno, cada uno tiene, creo que tocan rubros distintos. Imagino que en Terreno es mucho más de registro, de memoria, y Mapping Así. obviamente tiene más que ver también con bueno, con reencantarnos también con lo nuestro y a través de una mirada más de ilustradores, artistas y diseñadores. Exacto, tal Y cual. ese es como los dos grandes proyectos que Felipe tiene. Entonces, no sé si queréis partir por alguno en especial, ir imponiendo o Ya, pues, finalmente, mira, voy a poner una presentación. ¿vale? De todas maneras, dejo invitado a todos los que estén conectados a que si quieren ir preguntando, conversando, feliz de hacerlo, así se va haciendo un poco más conversado y no tan un dictado, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Es súper visual la presentación, así que cualquier cosa, duda o cualquier cosa que quieran notar, eh, hablen nomás. Feliz que puedan hacerlo. De repente medio difícil acá a través de Zoom, pero ahí los invito a que vayan participando. Voy a presentar ahora y bueno, les voy a partir contando sobre Mapping, ¿vale? Bueno, Mapping nace el 2015. Nace después de En Terreno, del otro proyecto que vamos a ver, pero invertí el orden de presentación. En Terreno nace el 2014 y a través de la búsqueda de fotografías históricas también empiezan a aparecer mapas históricos, planos, ilustraciones, muchos trabajos que se encuentran en bibliotecas o que han hecho generaciones pasadas. Y me interesó mucho partir recuperando y rescatando estos trabajos que ya se habían hecho y que ya no están a la luz, por así decirlo, y volver a publicarlos y que la gente los pueda tener, se pueda encantar con ellos, pueda conocerlos y aprender también las transformaciones que ha tenido la historia a través de distintas obras como los mapas, los planos, las ilustraciones, e incluso la fotografía. Entonces, como les decía, de antiguas colecciones y obras empieza el rescate cartográfico como una misión, que es tratar de buscar la mayor cantidad de trabajos cartográficos que se han hecho a lo largo del tiempo. Los mapas existen desde hace miles de años. Hay teorías que dicen que los primeros mapas son las primeras formas de comunicarse también a través del lenguaje escrito y dibujado en las mismas cuevas hace muchísimos años. Y bueno, la cartografía ya empieza a tomar vuelo después del 2000 antes de Cristo y bueno, así fue avanzando a través del tiempo para ayudarnos a, uno,
desde saber la posición de las estrellas, saber dónde estamos nosotros parados, poder ayudarnos a navegar, a trasladarnos, etcétera. Los mapas han sido tremendas herramientas para dar a conocer los territorios. Entonces, esa misma misión de dar a conocer los territorios con distintas identidades, distintas formas de mirarlo, fue una de las misiones que tuvimos en Mapping, y es por eso que, aparte de rescatar cartografías de Chile y el mundo, quisimos volver a trabajar con artistas que antiguamente se mezclaba el arte y la cartografía de forma muy estrecha. Entonces ahora quisimos volver a hacerlo, pero de la mirada de artistas chilenos. Ahí aparece Tomás en una serie de fotografías que hicimos cuando él hizo su versión del mapa, Efecto Isla. Em, entonces todo parte con una investigación de los territorios, viendo qué es lo que queremos ilustrar, qué es lo que queremos representar. Luego una búsqueda de estilo artístico, y eso también es una gracia del proyecto, de que hay mucha variedad de estilos, y creo que es una de las cosas más originales que tiene, que la mirada no es solamente desde una sola persona, sino que es de algo un poco más colaborativo, donde muchas personas pueden dar su interpretación, su mirada a la silueta del mapa del país con distintas temáticas también. Entonces, a partir de las temáticas, de las investigaciones, de los estilos artísticos y las nuevas, y también las técnicas artísticas que ocupan, porque son súper variadas también, comenzamos a desarrollar nuevos mapas de Chile, de ciudades y del mundo, con estos ilustradores y talentos locales. Acá les voy a mostrar algunos, por ejemplo, de algunas temáticas que hemos realizado, de mitología chilena, del el vino en Chile. Ese mapa de vino fue pintado con vino originalmente. Tiene una línea de tiempo histórica de la historia del vino en Chile, como de su producción desde artesanal, tradicional, hasta el decreto oficial que existe hoy en día. Existen vinos tradicionales en el norte, existen vinos tradicionales en el centro-sur, entonces también fueron incluidos. Frutas y verduras, montañas, cordilleras, volcanes, pueblos originarios, frases típicas, costumbres, flora y fauna. Esta es de la corriente de Humboldt, fauna que se puede ver a través de la corriente de Humboldt y sus migraciones. Chile florido, parques nacionales ilustrados, aves de Chile, también tenemos de aves rapaces. eh, Como les decía, frases chilenas. Estas son una compilación de frases que nosotros ocupamos tradicionalmente con animales, así como el clásico "se me echó la yegua". Una recopilación súper original de todas estas frases que ocupamos en Chile, y que no sé por qué históricamente siempre le hemos metido animales a las maneras de hablar. También otros que son más abstractos o más interpretaciones de los artistas, ese es de Matías Prado. Este otro de aves que sacamos un par de años atrás, que fue dibujado en tinta china por un profesor de dibujo de la Universidad de Diego Portales. Ballenas de Chile, hecho por Antonia Reyes. Este es muy bonito. Ahí también se puede ver cómo las ballenas están ilustradas en escala entre ellas. Y también son las que se pueden ver. Obviamente no es que sean de Chile las ballenas, sino que son que migran y que pueden verse en las costas chilenas a lo largo de todo el país. También de algunas ciudades como Santiago, Valdivia, Concepción, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, hemos hecho. Ahora estamos trabajando en un nuevo afiche de Arica, y queremos seguir ampliando la oferta también de ilustraciones de distintas ciudades, para que la gente pueda tener estos territorios ilustrados, sentirse identificados con la decoración que tienen, y al mismo tiempo un aporte también al financiamiento de obras a los artistas, porque trabajamos con un convenio que es un pago por venta a perpetuidad. Es decir, que el mapa, si es de manera ilimitada, se sigue vendiendo, y por cada venta se sigue pagando al autor, independiente de la cantidad de años. Importante mencionar que los derechos de las obras que se realizan en Mapping no quedan bajo el nombre de Mapping, sino que quedan bajo la autoría y derechos intelectuales del autor. Lo que hace Mapping es básicamente tener una licencia de comercializarlo, pero todos los derechos de autor quedan bajo el artista que lo hizo. Hay otros proyectos que hemos hecho aparte del proyecto Chile a mano, que se llama el de los mapas de Chile,
y que son algunos rescates, reinterpretaciones de antiguas obras. Por ejemplo, está, no sé si alguien de acá la conoció, me imagino que son todos bastante jóvenes, pero la revista En Viaje era una revista que fue creada por Corfo y Ferrocarriles de Chile, desde el año 33 al 73 que estuvo en publicación. Y básicamente lo que hacía Corfo y Ferrocarriles de Chile era que ellos construían hoteles en distintos destinos del país, por ejemplo el de Pucón, el de Puerto Varas, el de Tejas Verdes, el de Puyehue y muchos más. Crearon estos hoteles turísticos y en conjunto, obviamente, las vías del tren para poder llegar a esos destinos. Y una de las formas de promocionar estos destinos turísticos y llevar gente a vacacionar, a conocer estos lugares fue a través de la revista En Viaje. Y era una revista mensual donde tenía, bueno, obviamente muchísimo contenido, eran no sé, casi 120 páginas por revista, en reportajes, con fotografías, con ilustraciones. Y en los años 40 especialmente se dio una serie de portadas ilustradas que fueron muy bonitas y muy recordadas por la gente que la tuvo. Entonces seleccionamos bastante de estas portadas ilustradas por Luis Troncoso en esa época y que fueron reilustradas por ilustradores actuales, nacionales, obviamente dando los créditos necesarios y pertinentes. Algunos fueron más modificados que otros, con más interpretaciones del autor y otros un poco menos. Nos hemos dedicado también últimamente a hacer pósters ilustrados con diferentes ilustradores. Este es de Santiago Valparaíso. Pero voy aquí. De la María José Puyol. Y bueno, les quería contar un poco la historia de Mapping, de que Mapping igual se ha hecho conocer a través de los mapas, porque creo que es un nicho comercialmente hablando, pero al mismo tiempo ha sido súper visual y creo que eso ha sido súper bueno para entrar en la retina de las personas. Partimos como un sitio web donde vendemos todo digital a través de un e-commerce, una tienda online, y varias veces hemos querido llevar todas las obras que han hecho los ilustradores a la calle, a distintas exposiciones o eventos donde se pueda mostrar el trabajo, y es por eso que creamos en un principio, desde el 2015, las Expo Mapping. La Expo Mapping es una recopilación de todos los trabajos que se han hecho con los artistas y se invita obviamente a un montón de gente, artistas, seguidores de la marca y gente que le interesa el proyecto a visitar esta colección, a conocer a los autores, a ver en detalle cada uno de los mapas, incluso muchos que ya no se siguen comercializando, que fueron ediciones limitadas, se pueden ver en estas ocasiones. La primera fue en un taller de arte, el 2015, habían poquitos mapas en exposición porque ese año estábamos partiendo. Luego volvimos a hacerla el 2017, ahí cerquita de la Facultad del Campus Creativo. Y, y bueno, la asistencia, esta estuvo muy buena, estuvo durante un mes expuesto, ahí creo que fueron unos 50 mapas que se expusieron. Luego el 2018 trabajamos con Marca Chile, y durante todo un año estuvimos trabajando con 16 ilustradores, uno de cada región del país, creando mapas ilustrados de cada región y que la gracia obviamente era que cada uno tenía su propio estilo gráfico y todo esto se hacía en base a una investigación que duró un año y un poco más, que se hizo un trabajo en cada región con distintos grupos de gente tratando de investigar, recalcar cuáles eran los elementos más representativos, identitarios de cada una de las regiones para las distintas personas de distintos rangos etarios, distintas situaciones, y esto se llevó a un informe, que el informe luego se le traspasó a los ilustradores y tenían que seguir, por así decirlo, la visión que tenía la gente de cada región para poder desarrollarlo. Un trabajo muy bonito y este se expuso en distintas regiones. Partió con una inauguración en el GAM, luego se expuso en Antofagasta, Viña del Mar, Puerto Montt, Concepción, creo, y varios lugares más. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo en algún punto, pero estuvo varios meses dando vuelta a esta exposición. Todos estos mapas regionales
actualmente tienen descarga gratuita a través del sitio web Chile que te quiero, y ustedes mismos los pueden imprimir y los pueden colgar en su casa. Son trabajos muy bonitos de muchos talentosos. Luego, el 2019, hicimos una nueva Expo Mapping en un edificio que es Monumento Nacional, en las Casonas de Lomata, y acá se expusieron alrededor de 90 obras entre antiguas y otras creadas por diseñadores y artistas chilenos, con una gran inauguración, y esta estuvo alrededor de 2 meses expuesto. Luego con la pandemia tuvimos que hacerle una pausa a todas las exposiciones y cosas más físicas. Nos dedicamos obviamente a seguir trabajando en lo digital, que siempre ha sido nuestro fuerte. Y durante el 2020-2021 estuvimos trabajando con Parquemet para desarrollar un mapa ilustrado de todo el Parque Metropolitano. Tiene más de 1200 iconos ilustrados. Fue un gran trabajo de Claudia Silva, ella ilustradora originaria de Viña del Mar. Y bueno, se tuvo que trabajar también muy de la mano con el Parque Metropolitano durante todo un año para estar corrigiendo, revisando cada uno de los iconos, personajes históricos, flora y fauna, sitios turísticos, las piscinas, los centros, los observatorios, etcétera. Y se hizo, y el formato final fue este gran mapa que se encuentra en los dos accesos, en Pío Nono y en Pedro Valdivia, donde se invita a la gente, obviamente, a visualizar el mapa, a encontrar sus sitios de interés, y también distintos personajes históricos que influyeron en la historia del parque, para que ustedes los puedan encontrar y conocer qué fue de cada uno y cuál fue su aporte en el Parque Metropolitano. Desde el arquitecto Luciano Kulczewski hasta Alberto Maquena, Carlos Marner, etcétera. Obviamente también este mapa se puede comprar en Mapping, si es que ustedes lo quieren tener. Y bueno, el 2021 también, por primera vez, hicimos un proyecto que tenía muchas ganas de hacer hace ya varios años, que era una recopilación de todos los mapas de Chile que se han realizado a través del libro Chile a mano. Y si ustedes pueden ver, ahí dice volumen 1, porque está pensado en que en el futuro podamos sacar una segunda versión, un segundo volumen, con una nueva recopilación de los mapas que seguimos haciendo. Dentro de este tiene 253 páginas ilustradas, cada una con una mini biografía de su autor, el mismo mapa, el detalle del mapa, y también bastantes datos del proceso o el contenido que tiene cada una de estas obras. Acá algunas, por ejemplo, este de mariposas también, que es muy bonito. Este mapa de mariposas está hecho, bueno, ilustrado cada una a mano, y se posicionaron después que las mariposas estuvieran en escala entre ellas, y al mismo tiempo, al imprimirse, salieran a escala real, de manera de conocer de manera mucho más fidedigna el tamaño y las cualidades de cada una de estas especies. Incorpora bastante datos de los procesos de cada uno de los mapas, datos curiosos de sus creaciones, de sus autores. Incluso tiene mapas que ustedes pueden colorear e intervenir dentro del libro. De este ya tristemente se nos está acabando la primera producción. Nos quedan alrededor de 20 unidades, y fue muy bonito este desarrollo de producto, que teníamos muchas ganas de hacerlo ya hace mucho tiempo, y esperamos sacar uno más adelante. De las creaciones que hemos hecho este año han sido ya más enfocados también en formatos más grandes, como mapas del mundo. Tenemos de perritos, de dinosaurios, estamos sacando mucho material educativo para colegios, porque últimamente estamos trabajando muy de la mano en crear productos de aprendizaje didácticos para que puedan entrar a escuelas, colegios, municipalidades, librerías, etcétera, que han sido uno de los grandes clientes de este año. Y nos gustaría seguir desarrollando productos educativos para que podamos ampliar la oferta y aprender de distintas temáticas de manera mucho más ilustrada, y qué mejor que sea a través de la mano de autores chilenos. Este otro de un mapa celestial que se hace en base a todas las constelaciones antiguas que se conocen.
Y nuestro último lanzamiento, que también nos tiene muy, muy emocionados, es el juego de mesa Mochileros. En este llevamos trabajando 2 años durante la pandemia. Em, Como no nos podíamos juntar para desarrollarlo, este juego, tuvimos que modelarlo completamente en 3D y jugar online con el equipo muchas veces para ir probando los sistemas de juego, qué cosas faltaban, qué cosas sobran, ir limpiando y hacer un juego muy entretenido. La base de este juego es que tú eres un mochilero, mochilera, y tienes que recorrer el país intentando coleccionar una gran cantidad de postales ilustradas de cada región, que te van enseñando obviamente distintas temáticas de cada región, desde gastronomía, pueblos originarios, paisajes, parques nacionales, reservas, eh, personajes históricos, etcétera. Entonces, bueno, tienes que competir, por así decirlo, con otros participantes por recorrer el país, cumplir tus objetivos de coleccionar estas postales y tratar de ganar copihue para ganar la partida. Está muy, muy bueno el juego, está muy entretenido, ha tenido muy buena como recepción también en los clientes y en la gente que le interesa. Y ya está vendiéndose, también lo dejo acá por si a alguno le interesa como un regalito o quieren jugarlo. Se juega entre 2 a 4 personas y puede ser de a más si es que se forman equipos también. Ahora estamos probando también, mezclando el trabajo de en terreno, que ya les voy a contar, con mapping y a través de distintas fotografías históricas, infografiadas, por así decirlo, con distintos datos históricos que puedan complementar la información de la fotografía y puedan contar un relato más interesante para la gente que no está quizás familiarizada con la fotografía histórica o con estas vistas de ciertos años, poder tratar de hacer alguna reflexión sobre las transformaciones que ha tenido la ciudad, sobre las transformaciones que ha tenido la sociedad, eh, y de distintas locaciones, obviamente no solamente de Santiago, sino que de distintas regiones y ciudades del país. Felipe, ¿podemos hacer aquí ¿Sí? un...? Porque ahí estamos haciendo una transición, ¿no? De mapping a Sí. terreno. Ya. Y si Es quieren que hacerme preguntas o conversar, sí, feliz, pues, feliz. yo quiero, sí, quiero hacer como una especie de pregunta porque encuentro que, como para ilustrar finalmente el pensamiento que hay detrás de todo este proyecto, ¿cachai? Que encuentro que abarca 1 millón de ámbitos, como que no se te da ninguna. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo nace esa idea, ¿cachai? Y cómo tú vas buscando finalmente aristas, ¿cachai? O sea, como partiste con los mapas, después, me imagino que tú tampoco conociste la revista En Viaje, entonces estuviste buscando y te encontraste con la revista En Viaje, encontraste que eso tenía mucho valor y eso había que sacarlo de nuevo a la luz y quizás hacerle como una especie de refrescarlo, ¿cierto? Con ilustradores nuevos. Claro, o sea, Entonces, desde, ¿cómo nace cada de esas ideas, cachai? Como, porque partir de un mapa, o sea, partir de los mapas es un tema súper de nicho, como decís tú, pero te vayas ampliando y te vayas amplificando y ahora está ahí en las dos entradas del Parque Met, que lo he visto ambos, ¿cachai? Y todo parte de esta como ganas que tenéis de ir construyendo a través de este nicho. claro, o sea, es que los mapas, como te decía, son herramientas que existen hace mucho tiempo y pueden ocuparse para muchos ámbitos. A mí lo que me gusta mucho de ocupar los mapas es poder enseñar la identidad de los territorios y a través de estilos que sean únicos, que sean originales. La interpretación obviamente es personal, pero ha sido muy entretenido ese proceso y todo parte porque de una como ya un interés mío, que soy bastante interesado por la historia, por la geografía, por los paisajes, por los viajes, etcétera. Yo desde hace muchos años que estoy coleccionando desde fotografías históricas, revistas. Yo claramente la revista En Viaje no la conocí personalmente, pero sí me ha tocado revisarla y la tengo digitalizada completamente desde su edición del 33 hasta el 59, creo. Me falta por digitalizar. Y muchas otras revistas que son interesantes. Mira, por ejemplo, acá tengo una no sé si se ve mi Sí, cámara, sí, sí. pero por ejemplo, la revista Estadio también era una revista súper conocida, que era una revista deportiva, desde el año 52 en adelante, creo. Tengo la revista Zigzag casi completa, y la revista Eva también, que era enfocada en mujeres. Em, y bueno, también en esto de empezar a investigar y cómo este interés por la historia, de cómo se hacían las cosas antes, que también están los mapas, las ilustraciones, incluso las ilustraciones publicitarias que aparecen en las revistas son increíbles.
La mayoría es súper machista, pero son de una calidad de dibujo súper entretenida, y obviamente ahí también sirve para la reflexión de cómo han cambiado los tiempos y la sociedad hasta el día de hoy. Pero es súper interesante meterse a todas las publicaciones antiguas que se han hecho en Chile a través de revistas, diarios, y que seguramente ahí van ocurriendo las ideas, también es parte del proceso. El, la idea no, para mí no se ocurren las ideas, para mí las ideas se trabajan, sino que parten de estar investigando, de estar obsesionándose con algo y vinculándolo con cosas actuales. A mí eso es lo que me gusta hacer, por lo menos, y de cómo se van ocurriendo estas ideas de producto también a partir de la conversación con clientes, qué es lo que buscan, qué es lo que falta, ahí todo también una pega más de la mirada comercial quizás. Sí, Pero con tu pata en digital, que finalmente todo lo pasa ahí en digital, que es como tu gran herramienta, ¿cachai? O sea, como que vais, buscáis y de repente, pum, aparece en claro, digital. o sea, creo que la digitalización es una urgencia que existe actualmente, o sea, ya sea de fotografía, de revistas o de publicaciones, para que se pueda... Yo soy muy fanático del dominio público. No sé si todos saben lo que es el dominio público, pero el dominio público el, es una estrategia que se ocupa mundialmente para poder reciclar y reutilizar los conocimientos de las generaciones pasadas. Por ejemplo, en la música, en el arte, en la fotografía, en todo está el dominio público, en todo lo que tenga una propiedad intelectual, existe el dominio público. Hay una ley que creo que es internacional, que es que después de los 70 años de la muerte de un autor, su obra pasa a ser dominio público. Y uno dice, chuta, oye, pero ¿cómo hacer si lo hizo él y después cualquiera puede venderlo, explotarlo? Pucha, sí. Por un lado, uno dice que forma que deje de recibir los ingresos o explotaciones que sean necesarias el autor, pero claro, 70 años de la muerte ya un plazo bastante grande como para que otras personas después puedan seguir ocupándolo y no quede enterrado en la historia, en bibliotecas o en un baúl y nadie más lo vea. Al final, la gracia de nuestras civilizaciones y la historia de nuestras civilizaciones es que hemos sido capaces de transmitir nuestro conocimiento y el dominio público es una de las mejores herramientas para hacerlo. Buenísimo. Entonces, por eso le digo que soy muy fan del dominio público y que estar buscando estas cosas históricas que han hecho otras generaciones para poder volver a circular este conocimiento o los procesos de conocimiento, las experiencias, experimentos que hicieron, publicaciones, etcétera, es una manera muy buena de conseguir nuevas ideas, nuevos procesos creativos, etcétera. Al final, dentro de las carreras artísticas, ya sea diseño, arquitectura, una de las tareas que siempre nos dicen es buscar referentes Así es. y los buscar referentes no tienen por qué ser meramente actuales. O sea, podemos buscar referentes en la historia, hay mucho para atrás. Entonces, y creo que es la gran pega que falta. Y cuando no está digitalizada esa pega, se hace mucho más difícil el acceso. Se hace mucho más difícil el acceso a distintas personas que quizás no tienen la Biblioteca Nacional al lado, quizás tienen un museo regional que no tiene mucho contenido y Claro. quisieran tener el acceso. Entonces, por eso digo que es una urgencia muy necesaria socialmente el digitalizar, ojalá toda la mayor información posible y ponerla a disposición del público de manera que todos puedan acceder a ella. Como dicen muy famosos, es democratizar el acceso a la información. Así es. Eso es lo que así. O sea, Eh, eso es el eso es objetivo. claro, lo que intentamos hacer, sobre todo con el terreno. Nosotros partimos, bueno, les voy a contar ahora un poco en terreno, pero Sí. a partir de todo este interés, que ya sea personal, de buscar cosas históricas, fotografías, mapas, planos, nos empezamos a encontrar que con las investigaciones que hacíamos, siempre topábamos en el mismo lugar, que era, queríamos una fotografía histórica de cierto lugar del país, y los museos o archivos que son nacionales, son estatales o algunos que son privados, pucha, te cobran un riñón de repente para poder obtener una fotografía que es dominio público, pero que ellos la tienen en alta resolución y no te la van a pasar si es que no les pagas. Estos son políticas de Estado, son políticas universitarias. Yo lo he visto desde en centros fotográficos universitarios hasta el Museo Histórico Nacional, algo que hemos conversado con ellos y todo, pero son políticas que vienen de gobiernos y gobiernos atrás. No depende del gobierno de turno, a eso me refiero. Ujú. Em, y claro, ese acceso
se ve obviamente prohibido porque hay que pagar desde 10.000 pesos por una fotografía y a mí me han cobrado hasta 50.000 pesos por una fotografía que es dominio público. Entonces eso lo encuentro hasta ridículo, sobre todo proveniendo de casas de estudio que deberían facilitar ese acceso. Entonces la misión de En Terreno fue que todas estas fotografías que se están recopilando, que la gente quiere compartir, dejémoslas con el acceso público gratuito y que la gente las pueda ocupar de manera libre para fines culturales y educativos. Obviamente el fin comercial ya es otra arista, pero, pero de ahí nace. Les voy a empezar a mostrar un poco, contextualizando con archivos y fondos documentales internacionales, que son los que nosotros vemos hacia afuera un poco, y que a mí me gustan o que de repente también tienen los mismos problemas que muchos de acá en Chile. Este de la Librería Pública de Nueva York, a mí me gusta mucho porque tiene una cantidad de material, son más de 900.000 fotografías digitalizadas y tiene formas de visualización que son bastante entretenidas. Y acá es otro tema que es una cosa digitalizarlas y subirlas a algún lado, pero no sirve de nada subirlas si es que la gente no puede llegar a la fotografía, no están bien ordenadas, no están geolocalizadas, no están referenciadas con algo. O sea, de nada sirve tener un gran material si no podemos llegar a ese material de una forma ordenada o correcta. Entonces, también no es solamente una referencia de archivos, sino que de estrategias de visualización y de cómo la gente se puede vincular con la historia, con los archivos, hacerse partícipe de lo mismo. Hay otros que, bueno, este es uno de los más grandes de Internet, se llama archive.org y bueno, es sin fines de lucro también, tiene miles de libros, películas, software, música, incluso tiene una herramienta muy entretenida que está el Wayback Machine, que si ustedes buscan, por ejemplo, ay, perdón, si ustedes buscan cualquier sitio web ahí, desde Facebook a lo que sea, te va a mostrar capturas de pantalla de cómo era ese sitio web en distintos años. Entonces pueden volver a ver cómo era Facebook el 2006 o no sé, pues ahí pueden tontear un rato. De acá hay muchas fotografías, videos y ocupamos mucho este archivo que unifica al final bastante archivos mundiales en un solo sitio. Y hacen un trabajo muy, muy bueno. Este del Reino Unido, a mí me gusta su propuesta, pero también se cae en las mismas cosas que caen muchos archivos y bibliotecas en el mundo, que uno es em, que las categorías están como muy, muy estandarizadas, entonces cuesta de repente buscar de otros tipos. Las fotografías están en baja y además con marcas de agua. La de Harvard también, muy buena. Tiene más de 6 millones de ítems digitalizados. Tienen un archivo también de mapas históricos espectacular. Y los proyectos cápsula de Flickr también son muy interesantes porque Flickr partió como una plataforma supuestamente para compartir tus fotografías, así como era Instagram en un principio, pero que eran con mayor calidad y muchos fotógrafos se fueron metiendo ahí. Muchos archivos empezaron a subir las fotografías acá porque tienen buena estrategia de visualización, buena calidad y tienen todo el tema de las licencias también de uso bastante avanzado y desarrollado. Ellos son parte de un proyecto que se llama Commons, que es parte de Wikicommons, eh, donde todas las fotos de dominio público del mundo se están subiendo, por así decirlo, a este sitio y eso ayuda mucho a lo que les comentaba antes, de la recirculación de material histórico que pueda ser de libre acceso. Como les decía, los problemas comunes. Uno, la fragmentación de archivos que están divididos. En Chile, sobre todo, hay muchas casas de estudios que tienen los derechos sobre un mismo fotógrafo. El caso de Robert Gersman es un fotógrafo que paseó muchos años en Chile, tomando increíbles registros desde los años 30 hasta el año 59 o 60 y algo. Em, ¿Y qué pasó? Que después de su muerte no tuvo herederos y, todos sus archivos se dividieron entre la Universidad Católica de Antofagasta, el Museo Precolombino, el Museo de Historia Natural y el Museo Histórico Nacional. Entonces tienen derechos como repartidos, divididos y compartidos.
lograr utilizar una de estas fotografías para cualquier tesis o lo que sea, muy difícil porque es difícil llegar a quien tiene los permisos. Si estuvieran unificados y con una licencia de uso, ya sería mucho más fácil poder acceder a ella y ocuparlas y utilizarlas para lo que sea necesario. Y obviamente aprender de estas fotografías. Este es un baile de la tirana del año 59. Este es un archivo alemán en la fototeca del gobierno alemán. También tienen muchas fotografías del país que fueron tomadas por colonos alemanes o viajeros alemanes en Chile, desde Erwin Cheu a Erich Hone. Bueno, lo mismo, la fragmentación de estos archivos que están repartidos en Alemania, otros en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Les falta información porque eh, no tienen cómo complementar la información desde allá. O sea, no lo pueden poner a disposición pública para que llegue un chileno y te diga, oye, mira, esa es la bahía de Corral, esa embarcación que se ve es la embarcación no sé cuánto, bla, 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 y que te puedan complementar y agudizar la información de cada uno de estos elementos históricos. Lo que les decía antes, las marcas de agua que creo yo que ya están totalmente obsoletas porque incluso hay software gratuitos que te pueden eliminar las marcas de agua si tú quisieras hacerlo. eh, que yo que trabajo con fotografía histórica hace harto tiempo, la gente si las quiere ocupar a la mala las va a ocupar igual. Entonces pelear con eso creo que ya es contraproducente, sobre todo cuando son fotografías de dominio público. Lo otro es mala visualización, descarga en baja calidad también. Tenemos que intentar que esta digitalización se aproveche de mayor manera y que si tú la estás digitalizando en alta calidad, puedas ofrecerla en alta calidad para que se puedan investigar de mejor manera, se puedan, qué sé yo, ocupar, aprovechar de mejor forma. Innovaciones que hay a través de interacciones digitales, como lo que les decía, que todos estos archivos cumplen un rol de que se tienen que vincular con las personas, tienen que hacer un llamado a las personas a participar de esta conformación del archivo, que puedan donar fotografías, que puedan agudizar la información de cada una de ellas, etc. Una de las cosas que nosotros vamos a incluir pronto en el sitio web es esta opción, por ejemplo, que tiene la de Harvard, que es crear listas y guardar búsquedas. Nosotros nos llegan muchos profesores y docentes desde la universidad y también escolares que ocupan el sitio web para ¿cómo se llama? Mostrar fotografías de distintas épocas de Chile a sus alumnos y poder complementar sus clases con este material. Y claro, ahora no existe una forma de vincular distintos archivos y distintas fotos en el sitio web, pero es algo que estamos trabajando para que tú puedas, por ejemplo, tomar fotografías de distintos autores, distintos archivos y ponerlo en una sola línea conductual y poder hacer tus clases o mostrar una presentación con esta fotografía. A ver. Bueno, la de Nueva York también tiene una forma de digitalización que es como muy masiva, te muestra casi todas las fotografías así, todos los ítems que están digitalizados, tú los puedes posicionando el mouse encima, vas viendo cada uno de ellos, puedes dividir eh, por el año, a la derecha te va mostrando las distintas categorías, desde el año, el tipo el género, la colección, el color, etcétera. Y es infinita esta librería, entonces pueden estar años ahí revisando. Una de las estrategias que siempre nos ha gustado hacer es la gamificación, que se llama, un nombre proveniente del inglés, y que es la interacción de juego. Cómo podemos asociar una jugabilidad a los contenidos para que la gente se interese y pueda vincularse con ellos. Google tiene esta opción que es de arte y cultura, donde tú puedes jugar con música, con conocimientos generales, explorar el mundo, etc. Acá hay uno que se llama Geo Artwork, que básicamente te muestra distintas obras de arte del mundo, de distintas épocas, y tú tienes que ir adivinando de qué zona podría ser y jugar a través de esto. A mí me fue bastante mal cuando jugué, pero voy a seguir intentándolo. Muy entretenido igual si tiene un rato libre ahí para jugar y ver obras de arte también uno va aprendiendo. Y bueno, temas de inclusión y nuevas tecnologías, como por ejemplo, si estamos trabajando con una vez que me pasó en una charla, que me tocó compartir una presentación con un triatlonista que era ciego.
Y yo en mi presentación mostré videos y fotos y hablé de las fotos y videos, pero con todo, es casi una hora. Y después cuando terminé, él me dice, oye, no vi nada, pero me sonaba buenísimo. Porque claro, había perdido la visión, después él se lo tomó con humor y ahí conversamos un rato, estuvo muy entretenida la experiencia y su visión también. Y de cómo podemos incorporar nuevas tecnologías para que estas fotografías no sean solamente visuales, sino que sean experienciales. eh, Te puedan contar sobre el proceso histórico que tuvieron, quién tomó las fotografías, desde dónde, en qué año, cuál era el contexto social de la época, etcétera. Esta la tiene la librería del Congreso de Estados Unidos, que también es gigantesca y tiene mucho material sobre Chile también. El sitio web es enterreno.com, de ahí les voy a mostrar un poquito cómo funciona el sitio. Y claro, partir mostrándoles algunas fotos que nos han llegado últimamente. Esta es como, por ejemplo, de Puerto Bories, en Puerto Natales. Al ladito de Puerto Natales existía Puerto Bories, que era donde se formó la primera zona ganadera, por así decirlo, de la región. Estos edificios de la derecha eran los frigoríficos de, de, de la ganadería, y actualmente es el Hotel Singular, todo ese espacio. Ahí, bueno, está protegido por ser monumento, etcétera. Nos llegan fotos curiosas como esta también. Esta la envió una persona a través de que le había encontrado un álbum familiar, y claro, nos comentaba que era su abuela que vivía cerca de la precordillera y desde chica que había adoptado un puma, cosa que ya no, claramente está prohibido. Em, y el puma paseaba con ella a través de los barrios y contaba que los vecinos se tiraban al canal cada vez que veían a la señora esta con el puma caminar por la calle, y dormía ahí las siestas con ella. Este Ahí también, sí, es dime. interesante, o sea, que esto, lo colaborativo, finalmente te abre estas posibilidades. Si fuese más académico, más formal, quizás nunca hubiese llegado esta foto hasta en circulación. Exacto. El abrirlo a personas naturales y no solamente a instituciones permite que también saber la memoria proveniente desde la familia, desde una persona, y no desde la historia que se contó en el informe de memoria académica nomás. Claro, buenísimo. Bueno, este también nos llegó de otra familia hace poquito, que lo estamos digitalizando. Estas son fotografías de Valdivia en los años 30, perdón, en el año 26, imagínense. Cerca del centenario ya. Claro. El Cochamó en los años 30 también, muy bonita fotografía. Y esta la digitalizamos también hace poquito. Esta es una vista de Santiago, es mucho más amplia, una panorámica que es el doble de tamaño, pero muestra Santiago desde el Cerro San Cristóbal hacia el sur y suroriente, em, donde muestra, bueno, no sé si se alcanza a ver, ay, perdón, Veo una plaza pero Italia. veo, claro, acá está, claro, está la estación Pirque, que era antiguamente la estación que iba hacia el sur, incluso después se conectaba con los ramales hacia el Cajón del Maipo, y daba toda la vuelta el anillo de hierro que se llamaba, que era el anillo que estaba proyectado para recorrer con un ferrocarril alrededor de todo el centro de la ciudad. Y el único lugar que nunca se hizo fue la conexión entre Pirque, estación Pirque, estaba acá, y que daba vuelta por arriba del río. Y en vez de eso se hizo el parque forestal. Porque años antes se había canalizado el río Mapocho para poder ganarle terreno al río y poder construir. Y luego nunca se cerró el círculo este ferroviario, pero se construyeron nuevos parques para la ciudad. Se ven también los terrenos donde se iba a construir el Estadio Nacional, todos esos terrenos del fondo, Ñuñoa. Qué buena Otras foto. fotografías interesantes como esta, cuando te dicen, por ejemplo, que los palafitos están solo en Chiloé. Bueno, Valparaíso también tuvo alguna vez. Valparaíso también le ha ido ganando terreno al mar. Han sido 3 rellenos monumentales que han hecho en Valparaíso, donde se ha ido compactando tierra para poder acercar o agrandar todo lo que es el plano de la ciudad. Esta era la línea de casas que está justo frente al mar. Imagínense un oleaje como le pegaría a todas esas casas. Y bueno, actualmente todas esas casas ahora son calles y nuevos edificios, y ese puerto que se ve ahí, que era
el puerto de pasajeros y la antigua aduana. Actualmente eso está en la Plaza Sotomayor, enterrado, y ustedes pueden verlo hoy en día, cómo está el muelle de pasajeros a través de unas placas de vidrio que están bajo el piso, que se descubrieron hace unos cuantos años. Acá, no sé si alguien se anima a adivinar dónde es esto, Me porque pillaste. todos lo conocen acá, yo creo. Oh, no sé. ¿Conso? Puede No ser. sé. No, ni Mira, idea. el de la izquierda acá es el Cerro San Cristóbal. Ese de ahí, del fondo, no sé si el mouse que yo muevo se Sí, ve sí, o... se Sí, ve, se ve. ya. Ese es el Cerro San Luis, actualmente donde está el club de golf Los Leones, en todo el barrio del golf. Este edificio que ven acá, la iglesia de la Veracruz, y todo esto es el barrio Las Tarrias, Dice la Alameda. y esta es la Alameda, y es el tremendo río Mapocho que teníamos antes de la canalización. Miren, ese es el cambio al 2015. Una de las cosas que yo valoro mucho de las transformaciones actuales, porque uno siempre a través de las redes sociales y todo, pasa mucho que hay negatividad, obviamente, en, oye, era todo más ordenado, era mucho más lindo, no sé qué. Bueno, tenéis que verle los dos lados pues, también, porque la calidad de vida mm, no era muy buena, las enfermedades, la esperanza de vida y las transformaciones urbanas también cambiaron muchísimo. Si se fijan, el Cerro San Cristóbal era un peladero, pero era un desierto. Y una de las pegas más grandes que se hizo en Santiago ha sido la de forestar los cerros de la ciudad. El Cerro Santa Lucía también era un peñasco de rocas donde se sacaba piedra, al igual que el Cerro San Cristóbal, para pavimentar las calles. Y fíjense cómo le crece una gran vegetación hasta el día de hoy que lo conocemos y que son bosques, básicamente. Hay una pregunta aquí, Josefina, sobre urbanización. ¿Cuál es tu pregunta, Josefina? Que debe tener algo en relación con lo que estamos hablando recién. Sí, ¿Sí? hola. Tengo una duda más que nada sobre urbanización, porque las fotos que muestran sobre, no sé, 1920, se ve todo como una planicie, como que todo fuera muy chico, y después cuando ya urbanizan como la ciudad o lo que sea, se ve como que todo fuera muy grande. No sé si se entiende con mi pregunta. Por Yo ejemplo, creo, como mostraste ahí, como que estaba como Plaza Italia, Pirque, como que todo estaba como todo muy cerca, y ahora uno se demora horas en llegar. claro. Imagínate, ahí estaba Quedano y al lado está Pirque, O sea, y al lado no es, está Ñuñoa. pero no es Pirque la comuna, en la estación se llamaba Pirque, Ah, la estación de ya, ya trenes. comprendo. O sea, sí, Ah, ya. se llama estación de ferrocarriles Pirque. Ah, Em, no me creo cansaba, yo que dije, ¿cómo? sí, imagínate que Pirque no se sumó a ser parte de Santiago hasta la segunda mitad del siglo. San Bernardo, Pirque, eso estaban fuera de la ciudad, era actualmente como ir a Melipilla o no sé, algo que estaba dentro de la región, obviamente, pero eran bastantes horas de trayecto para poder llegar. Claro, Eh, pero igual aún así se ve todo mucho más cerca sí, de lo que está ahora. engaña la escala también de la edificación, porque la escala de la edificación era mucho más baja, entonces tiende a asumir como que la distancia es quizás diferente en la fotografía, al igual que esos campos, tremendos campos que habían eh, vacíos, por así decirlo, pero te caen tremendos loteos, casas, edificios ahí, pero por montones. Entonces puede engañar ahí la escala Claro, pero de la urbanización. igual creo que más que nada es porque hacen como muchas calles para que ¿cómo se llama? Para que la gente se demore más, ¿o no? Como que hacen calles sin salida, las Claro, esquinas. ahí, bueno, problemas de urbanización han sido millones en Santiago y Por distintas ciudades. ejemplo, si uno se va en diagonal, llega mucho más rápido. Si es que, de hecho, sí, pues incluso hay un proyecto, tengo unos mapas de eso, había un proyecto de urbanización en Santiago. Eh, Santiago inicialmente era, bueno, a principios del siglo pasado, era
era un rectángulo, básicamente, donde, como les decía, estaba el anillo de hierro que lo demarcaba. Este anillo de hierro era el ferrocarril, que tenía distintas estaciones, estación Ñuñoa, estación Pirque, y rodeaba todo el centro de Santiago. Esto era desde Vicuña Maquena, como ven acá en la fotografía, de estación Pirque, por abajo era el San Juan de la Guada, por la izquierda era Matucana, si no me equivoco, y por el norte era el río. Y, y se hizo un proyecto en los años 50, que era un estilo así como de Barón Haussmann de París, donde se hicieron tremendas diagonales con avenidas para poder conectar mejor la ciudad, pero fue un proyecto que nunca salió, nunca se hizo. Era básicamente demoler muchas zonas de la ciudad para poder generar una mejor conectividad. Pero Pero ahí todas en esas teoría es mucho decisiones, más cerca todo, po, ¿no? en teoría sí, pero claro, Santiago tiene muchas cualidades que hacen afectar su conectividad, desde uno, la llegada del automóvil, de cómo cambió la ciudad. De ahí te voy a mostrar una Claro. fotografía que habla mucho de eso. Em, desde, no sé, Porque la ciudad está hecha para los autos más que nada. actualmente sí, totalmente. Eso cambió la configuración de la ciudad en el último siglo, Claro, pero completamente. Te voy a mostrar un ejemplo muy clave en un par de diapositivas. ya, súper. Mira, bueno, Sí, qué Valparaíso, Las brígido. Tarrias. Está hecho solamente para los autos. Uno pone Waze y Mira, solo puedes llegar en esta, auto. esta, esta fotografía que nos llegó hace poquito, que a mí me encanta esta foto, dice mucho, porque acá está la Alameda, con la iglesia de San Francisco, ¿ya? Esa es la Universidad de Chile, la Casa Central, varios palacios que fueron demolidos, todas esas casonas. Acá al fondo está la iglesia del Carmen Bajo, o Carmen Alto, no me acuerdo cuál de las dos era, pero es de las Carmelitas. Eh, Ese edificio se consideraba como uno de los más feos de la época y terminó siendo demolido. Decían que tenía pinta de pastelería, imagínate. O sea, uno cree que toda la arquitectura pasada era como bonita y ahora le ponemos como un romanticismo, y en la misma época que se construyó le tiraron basura como si fuera el Costanera Center. Eh, y eso que fue construido por Fermín Vivaceta, que es uno de los grandes arquitectos como de la historia en Chile. Hizo un montón de iglesias, caminos, mejoras urbanísticas, etcétera. Acá se ve, por ejemplo, este edificio que se ve un poquito de la izquierda, era el MOP, el antiguo Obras Públicas. Y ese edificio fue construido por Emilio Yequier, arquitecto el mismo de la estación Pirque, el mismo de Bellas Artes, el mismo de la estación Mapocho. Entonces era también un capo de la época, y ese fue demolido en los años 30, justo después de esta fotografía. Si se fijan acá abajo están ya demoliendo y construyendo. ¿Qué estaban demoliendo? La Moneda, que se ve la sombra solamente a la esquina. La Moneda solamente tenía cara hacia el norte, no tenía cara hacia el sur, antes de los años 30. Estaba pegado a un montón de casas, donde esas casas eran los talleres donde se fabricaban antiguamente las monedas, por eso se llama Palacio de la Moneda. Y solamente tenía la cara norte que da por calle Moneda, hacia actualmente la Plaza de la Constitución. En los años 30 se hace todo el barrio cívico, el plan del barrio cívico, se hace el eje Bulnes, se demuelen todos los edificios de alrededor de la Moneda y se empiezan a construir todos estos edificios institucionales que conocemos hoy en día. Se alcanza a ver también el Club de la Unión, que está aquí, el edificio Aristía. Este tiene, bueno, varias historias. El edificio Aristía se construyó el año 24 y fue donde ocurrió el primer suicidio moderno, por así decirlo. Porque antiguamente las edificaciones no eran tan altas como para tirarse para abajo y matarse. Esta logró su objetivo, y se cuenta en la historia que hay un zapatero de apellido Lillo que subió a la claraboya esa esas últimas ventanitas que tienen, y terminó con su vida bajo una depresión desde ese primer edificio. Trágica historia, pero que es parte también de la historia de las edificaciones en las ciudades. Mira, y lo que te decía de la transformación de la Alameda, acá podemos ver en 1860 está la iglesia de San Diego, ahí a la izquierda. La Moneda era el edificio más alto del sector en 1860. Las acequias corrían por las calles, al lado de los árboles, donde alguna vez tuvo álamos para llamarse Alameda. Y
bueno, todos los desagües de las casas corrían por acá, no era así tan linda la visión como uno dice, ah, mira, animalitos y carretas, y claro, pero las enfermedades, las plagas, la suciedad que había, qué sé yo, incluso las diferencias sociales, injusticia, la aristocracia de la época versus la fuerza trabajadora, eran muy chocantes también socialmente en ese contexto. Unos años después, la Alameda empieza como a establecerse ya con una configuración de ciudad, empiezan a aparecer los primeros palacios, el Palacio Undurraga que se demolió en los años 70. Si se fijan, la moneda ya desapareció dentro de la escala urbana y se plantaron nuevos árboles. De hecho, estos son plátanos orientales. A finales de 1890, a finales de 1890 o 1880 llega a Chile el plátano oriental y un montón de especies arbóreas de otros lados y se empiezan a plantar en distintas partes de la ciudad. Y de hecho, uno de los primeros lugares donde se planta un plátano oriental es frente a la Moneda, en calle Moneda, entre la Moneda y lo que era el Ministerio de Guerra y Marina, en vez de la plaza. Aparecen vías exclusivas, imagínense, ya están las vías exclusivas, los rieles para los tranvías que habían pasado de ser carros de sangre. Un tiempo después se vuelve a podar toda la alameda y se vuelven a plantar nuevos árboles. Ya acá empieza a aparecer la configuración, por ejemplo, del barrio cívico, como les mencionaba antes. Acá se vuelve a ver ese espacio frente a la Moneda, que era donde estaban demoliendo las casas. Y si fijan, toda esta avenida tiene una configuración súper europea, por así decirlo, y súper esquemática en distintos tipos de uso de movilización, desde transporte público en tranvía, un tremendo bandejón central para peatones, acompañado de arborización, obviamente, estacionamientos como una pista exclusiva para estacionamientos de automóviles, pistas exclusivas para automóviles de cruce lado y lado, con direcciones obligadas, etcétera, etcétera. Estaba súper bien pensada, pero también para la carga de la época. Eso es importante. Uno dice, oye, pero que claro, actualmente la carga de los espacios, de los peatones y la gente que visita los espacios públicos son mucho mayor ahora que en los años 30 y 50. Con los años 50 empieza a llegar el automóvil de forma masiva y ahí la configuración de la Alameda y de todas las calles en Santiago y Avenida empieza a cambiar. Acompañado de que fue el fin del tranvía, el año 52, de que empiezan el año 76 creo que empiezan a fallar los ferrocarriles, ya se cortan los ferrocarriles hacia el resto del país, con el accidente, un accidente, no me acuerdo cómo se llama, es un accidente muy clásico que termina por cerrar los ferrocarriles en Chile. Yo hice el experimento de subirme a esta torre de la iglesia hace varios años atrás ya, porque era un punto donde muchos fotógrafos han sacado fotografías a lo largo de la historia. Esta foto se sacó desde la Torre de San Francisco, esta también, y muchas más. Entonces yo quería hacer el mismo calce de fotografías y cómo ha cambiado al 2017 y tanto. Ha cambiado bastante, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Desde la escala hasta la configuración de la Alameda. Imagínense que hace poco tiempo salió un nuevo proyecto de arquitectura y urbanismo de la Alameda, no sé cuánto, no sé cómo se llama el concurso, pero era un nuevo diseño para una de las vías estructurales más antiguas del país, o sea, Que de aparte en Santiago. Providencia, ¿no? Y termina en Estación Central, creo. Y claro, hace todo el tramo desde Providencia, donde está Baqueano, con una gran explanada, y toda la configuración hacia el sur y termina en Estación Central. Y muchos de los concursos que, si bien están obviamente muchos de los concursantes y los proyectos que fueron seleccionados, si bien están con una mirada mucho más moderna y de carga más masiva, para lo que se requiere hoy en día, manifestaciones, etcétera, la configuración y la lógica de pensamiento era exactamente lo que teníamos antiguamente. Era básicamente volver a las vías exclusivas, grandes fajas peatonales, división de esta estructura peatonal versus la vehicular, y volver un poco a lo que era la Alameda que ya teníamos. Entonces uno lo piensa y dice, pucha, qué loco que yo conocía esta Alameda, la del 2015, 2010, 2017, 1990, lo que sea, pero nunca llegamos a conocer la otra, solamente en fotografía. Y eso es una de las herramientas también poderosas que nos da la historia y la historia visual de la fotografía, de poder reflexionar y decir, oye, pucha,
hemos mejorado en muchos puntos, pero la hemos cagado también en varios otros, pues. Entonces, ¿de qué forma podemos aprender de la historia y de lo que ya hemos construido a través de la fotografía para mejorar los procesos de transformación hacia el futuro? Nos llegan todo tipo de fotografía en todo tipo de formato, desde libros, postales, diapositivas, negativos, incluso nos han llegado placas de vidrio. Las diapositivas, no sé si alguna vez las conocieron, pero era un formato muy típico de en la segunda mitad del siglo pasado. Permitían ser a color o en blanco y negro, y eran bastante fáciles para transportar y de desarrollar después. Tú no las podías proyectar, las podías ver, no necesitabas revelarlas en gran formato para poder verlas, sino que estaban estos proyectores. No sé si alguno vio algún abuelo o tío, lo que sea, con un proyector de diapositiva. Josefina Recuerdo me mi pregunta si infancia. el tranvía era como las micros que hay en Valpo. Sí, similares. Eran carros también que eran eh, movilizados por electricidad. Este es el proceso de digitalización, ¿verdad? Lo que estamos viendo, Esto Felipe. sí, es desde el formato inicial, de donde nos llega, hasta, mire, y bueno, antes le he La mostrado un derecha está montón de más arriba. fotos ya digitalizadas. Nos llegan álbumes así, que algunos tienen información, otros no. eh, Algunos están catalogados este era un álbum de Enrique Mora, que es un fotógrafo espectacular que estuvo en los años 30, 40 y 50 en Chile, español. Creo que murió ahogado en Chiloé el año 58, pero se dedicó a recorrer el país, pero en completitud, y tiene fotos de lugares que antes no tenían registro fotográfico. Oye, una Y pregunta, cuando les falta información, ustedes acuden a la colaboración, a exacto, que la gente vaya complementando. exacto, ya han pasado muchas cosas entretenidas con la colaboración a través de las redes sociales. Bueno, y muchas fotografías que nos llegan también las tratamos para que puedan tener una mejor visualización. Muchas fotografías nos llegan así, que están rotas, que quizás alguien se enojó con un familiar y lo sacó de la foto en algún tiempo, eh, o que el tiempo ha pasado por encima, la humedad, ha sido qué sé yo, el tiempo pasa y las fotos se mueren. Entonces, por eso también hay una urgencia por digitalizar, como les decía. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con todo esto? Es que, uno, nosotros como Fundación En Terreno creemos que la historia visual es parte de nuestra identidad y nos sirve para reflexionar mucho y generar nuevos cambios futuros. No es solamente quedarse en la nostalgia del pasado, sino que tenga una utilidad. La urgencia de digitalizar y el factor colaborativo. Es decir, nosotros no nos podemos toda esta pega. Esto es una pega que quizás debería ser más estatal, pero acá lo que se hace es invitar a la sociedad civil a participar y a las instituciones a participar de crear la historia visual en conjunto, donde no hay favoritismo, no hay un solo cuento, sino que se arma entre miles de personas. Por eso acudimos a nuestra comunidad de redes sociales también muchas veces, donde ya se suma mucha gente, y buscamos información y los queremos invitar a todos al sitio web para que puedan aportar en distintas maneras. Hay muchas formas de aportar. Si es que no tienen fotos, también pueden aportar de otras maneras. Por ejemplo, este es el sitio web, que es lo que nosotros hacemos. Tenemos últimas fotografías, usuarios destacados. Ustedes pueden buscar fotografías por palabras clave, por zona geográfica, año, edificio, nombre, lo que sea. Cada fotografía tiene palabras claves que lo asocian obviamente a su búsqueda. Por ejemplo, esta fotografía de un rafting en el Mapocho del año 73. Esta era una clásica actividad mechona de la Universidad de Chile, donde siempre se lanzaban a todos los mechones a correr en el río. El río no estaba limpio como ahora. Entonces la mayoría de los participantes podía ganar, pero se ganaba un tifú de pasada y algunas cosas más. Dicen que los que siempre ganaban los de arquitectura porque tenían mejor mano para las balsas también. Bueno, lo interesante del sitio web es que todas estas fotografías, que pueden ser un solo relato, un solo cuento, una fotografía, cada una de ellas se está geolocalizando en una coordenada exacta, ojalá lo más exacta posible a donde fue tomada la fotografía, desde el punto de vista del fotógrafo, ¿ya? Cuando es una sola foto, no tiene mucho valor adicional, pero cuando son miles de fotografías,
de distintos usuarios, distintas casas de archivo, de familia, que todo la están geolocalizando al punto exacto, nos permite empezar a repensar y reconstruir esos lugares en distintas épocas, porque ya tenemos, por ejemplo, en una esquina tenemos 300 fotografías de 2 años de diferencia. Podemos tomar las nuevas tecnologías y reconstruir este lugar en la época, incluso añadirle nuevas experiencias virtuales, sonoras, contextuales de la época. Ustedes pueden a través del sitio web explorar a través de un mapa donde están todas las fotografías geolocalizadas y obviamente filtrar por año, por época que quieren buscar esta fotografía y se van filtrando estas mismas. Como les decía, por ejemplo, Plaza de Armas de Santiago tenemos ya en varias esquinas muchísimas fotografías que muestran una época en específico. Entonces sería genial después poder reconstruir estos espacios y poder viajar al pasado a través de una máquina del tiempo digital. Quizás nunca vamos a viajar al futuro, al pasado, de la manera que siempre hemos creído, así como las películas de Marty McFly, pero quizás podemos ocupar la tecnología y las experiencias digitales para poder viajar al pasado, conocer cómo eran las ciudades, conocer cómo eran la sociedad, la moda, el transporte, la tecnología, qué sé yo, hasta el lenguaje. Bueno, otra de las cosas que hacemos es que tomamos, por ejemplo, las fotografías de la gente que sube al sitio y las transformamos en distintos artículos que trabajamos con historiadores, colaboradores de distintas disciplinas y temáticas en especial. Desde historias de personas, de colecciones de fotografía, homenajes que le hemos hecho a fotógrafos, historias que no son tan conocidas también, mansiones que han estado en el país, que tienen una historia intrigante. Todo eso se recupera a través de las fotografías que están divididas por sí solas y las unificamos a través de un relato, obviamente estudiándolo antes con historiadores y sacando las referencias pertinentes. Una de las cosas que queremos hacer también a través de todo esto es poder transformar el sitio en una aplicación en el tiempo que te permita hacer rutas históricas. Qué sé yo, quieres hacer un Santiago colonial y te permite ir viendo todas las construcciones coloniales a través de fotografía histórica, incluir empresas o instituciones que quieran sumarse, por ejemplo, Sewell, que es Patrimonio de la Humanidad, cerca de Rancagua, ustedes pueden optar por hacer un tour. También tenemos muchísimas fotografías de ese sector, de esa ciudad, que tiene una historia increíble, fue una de las ciudades más tecnológicas del país en su momento, las primeras, sobre todo en medicina, la primera incubadora del país estuvo en Sewell. Y contar el relato de los trabajadores de Sewell, de las minas de Sewell, de todo el trabajo que se hizo ahí a través de fotografía histórica y a través de una ruta contextual. Una de las cosas que queremos hacer obviamente es que puedas ir capturando todas estas fotografías en su contexto, haciéndolas calzar con su contexto actual, puedes también ver cómo ha sido la transformación urbana y obviamente meterte a la fotografía con filtros de la época o qué sé yo, lo más parecido a viajar en el tiempo posible. Esto obviamente es una idea que le estoy contando para dónde queremos ir, pero que todavía falta mucho trabajo para poder desarrollarlo, sobre todo en base a la información. Alguna vez lo comparamos con un Pokémon Go histórico, donde tú podías ir captando al presidente Alessandri mientras caminaba por la Plaza de Armas o distintos procesos históricos que pasaron en distintas partes de la ciudad. Bueno, hay un ejemplo, los Juegos Diana al lado, en la Alameda, que ya no, bueno, que se han movido 2 veces del lugar ya. Actualmente está el Hotel San Francisco ahí. Y una de las mejoras que hemos hecho últimamente también ha sido, tuvimos una colaboración con Wikimedia, como les contaba. Wikimedia es o sea, no es fundación, pero es la organización que está a cargo regionalmente de todas las funciones de Wikipedia. Wikipedia es solamente la enciclopedia de Wiki, por así decirlo. Wikimedia está a cargo de todas las licencias de fotografía, del dominio público, de toda la información visual. Entonces hicimos una colaboración con ellos, un convenio de colaboración, de manera que todas las fotografías del sitio entren a estar con licencias ocupables, utilizables por personas naturales, y ustedes las pueden utilizar para sus tesis, para sus investigaciones, lo que sea. Y además que pueden citar cada fotografía
de forma automática. Solamente necesitan poner abajo donde dice citar fuente y les aparece este modal donde ustedes pueden llegar y copiar. Entonces, si necesitan una investigación, un paper, lo que sea, llegan y copian y ocupan la fotografía. Como resumen, ahí están desactualizadas estas cifras, pero hay más de 90.000 fotografías rescatadas. De hecho, acabamos de conseguir y estamos postulando a un fondo del patrimonio el archivo completo de las primeras ediciones de la guía Turistel. No sé si alguna vez la conocieron, pero la guía Turistel era la guía de viaje de guantera que estaban en todos los autos familiares desde el año 85 hasta el 2009, que tenía una colección de mapas y destinos turísticos y te hacía recorrer el país al final y conocerlo. Y la Turistel fue de las primeras promociones de lugares, localidades y pueblos que nunca habían tenido turistas. Entonces se amplió esa mirada del viajero chileno hacia dónde ir y bueno, hoy día existe la Chile Tour, que es la versión moderna, por así decirlo, pero nos conseguimos el archivo de la Turistel a través del hijo del creador de la Turistel y solo ese archivo tiene 20.000 imágenes. Entonces imagínense, ha sido el archivo más grande que hemos captado y hay que sumarle al tiro las 90.000 imágenes restantes que tenemos en, en nuestro archivo. Hay más de 8.000 imágenes subidas por usuario al momento al sitio web, que es por distintos usuarios, porque una gran mayoría la hacemos nosotros también. Más de 650.000 visitas en 3 meses. Las visitas del sitio web siempre han sido súper altas, que tiene muy buen posicionamiento en Google. Si ustedes buscan foto histórica en Google, les va a aparecer sí o sí en terreno.com de manera orgánica. Esto es sin pagar ningún peso, porque en Terreno no tiene ningún peso para pagarle a Google. Y, y obviamente una de las cosas que a mí me tiene más feliz del diseño del sitio es que cuando lo comenzamos a diseñar, mi misión era que tuviera un tiempo de permanencia, o sea, que la gente se quedara buscando y viendo y explorando lo más tiempo posible en el sitio, no que fuera una página donde ya encontré lo que busco y listo, sino que te invitara a seguir explorando y a seguir conociendo distintas fotografías. Entonces está construido en base a que tú para donde vayas en el sitio siempre te va a mostrar contenido relacionado a lo que estabas viendo, de manera de seguir mirando y esto se ve claramente en el tiempo de permanencia, que son 3 minutos en móvil y hasta 7 minutos 30 en algunas épocas y meses en computador, y que es ¿Consulta? tremendamente alto para un sitio. Sí, claro, Sergio, cuéntame. Entonces sería como una idea como que el mismo efecto que tiene TikTok o Instagram, de que uno baja y no se da cuenta y sigue, y sigue, y sigue bajando. Claro, algo así. eh, ojalá la gente no se quede 3 horas y pierda el día como en TikTok, pero sí con un fin un poco más de conocimiento y no solamente de ocio y entretención. Pero es la misma lógica, exactamente la misma lógica. Y esta lógica también como yo lo conversaba me acuerdo, con la Facultad de Diseño de la UOC, y que es la lógica que ocupan muchísimos sitios, sobre todo sitios pornográficos. Al final lo que quieren hacer es mantenerte adentro, mostrándote publicidad, lo que sea, o siempre contenido, y la mecánica de interacción es un poco lo mismo, el siempre estar mostrándote visualizaciones. El dato freak y dato raro es que nosotros, obviamente, al equipo de diseñadoras también les dijimos, tienen que tomar referencia de librería, desde cómo funcionan las redes sociales, incluso sitios pornográficos, para poder generar esta interacción, que la gente se mantenga lo más tiempo posible. Es raro como tener referencia a un sitio pornográfico, ¿cachai? Pero no es por el contenido en sí, sino La que es mecánica, por la mecánica y el sistema de uso que tienen, claro. ¿ya? Bueno, ahí el autobombo final, para que podamos conversar un poco más, son algunos, nosotros en el terreno somos secos para ganarnos todos los premios que tienen reconocimiento y espaldarazo, pero somos pésimos para ganarnos los que tienen plata, ¿ya? Estos son algunos reconocimientos que ha tenido el proyecto, que han sido muy buenos también para poder seguir mostrándolo en prensa, públicamente, etcétera, pero
pero claro, para su funcionamiento y estructura ha sido totalmente autofinanciado y proyectos con algunas empresas, instituciones, hemos trabajado con el gobierno, distintas marcas, empresas históricas, otras no tanto. Hemos hecho libros, exposiciones, actividades participativas en distintos lugares. El Día del Patrimonio siempre ha sido también una actividad muy interesante para nosotros. Hemos participado ya de 5 o 6 versiones distintas. Y eso, y nada, pues los quiero invitar obviamente a que, espera, voy a cerrar acá, ya que vean, uno, el sitio web. Se puedan, ojalá, crear un usuario si quieren, y ver todas las fotografías que están acá. Hacemos una selección semanal de distintas fotos que han sido digitalizadas, subidas por usuario, últimas fotos que han sido subidas al sitio, usuarios destacados. Tenemos usuarios, por ejemplo, como Jack Seitelis. Jack Seitelis murió en diciembre pasado. Él era un fotógrafo lituano-chileno. Llegó a Chile en los años 40 y partió su carrera como fotógrafo en el terremoto del 60. Él hizo dedo a un avión de ayuda norteamericano y se fue al día a sacar fotos. Y ahí partió su carrera y no paró nunca más. Y a él lo conocimos hace como 4 años y nos compartió, le gustó mucho el proyecto, nos compartió una gran cantidad de material que es inédito o que pocas veces se ha visto publicado. Y es tremendamente talentoso. Tremenda foto. Bueno, él está enfocado en todo lo que era la fotografía industrial. Él era contratado muchas veces para documentar las construcciones, pavimentaciones de caminos, qué sé yo, hasta demoliciones, construcción de puertos, mineras, explosiones, todo lo que conlleva, incluso casas, habitaciones, viviendas modulares. Cerro Sombrero, este también fue uno de los encargos que tiene varios cuentos sobre Cerro Sombrero. Imagínense, estas fueron sus primeras fotografías como fotógrafo, las del terremoto. Todas las fotografías que ustedes ven en el sitio están en muy buena calidad. Si es que ustedes están inscritos dentro del sitio, les permite incluso la descarga, obviamente para usos educativos o culturales, no para fines comerciales. ¿Ya? Acá pueden ver también las licencias que tiene cada fotografía y pueden leer sobre los términos de uso de cada una. Es bastante sencillo. Y acá les voy a mostrar cómo funciona el mapa de exploración. Por ejemplo, si movemos por ambos modos. Hay fotografías georreferenciadas en todo el país y por cada vez que hacen un movimiento acá, aleatoriamente se muestran 50, ¿ya? Y acá se muestran estas 9. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, acá arriba disminuir el rango de años y les va a mostrar solamente las fotografías que están georreferenciadas en este cuadrante en esos años. Si nos movemos, les va a ir cambiando la fotografía. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes eligen una fotografía, esta casa en Cuarto Centenario con Monroe, no sé, esto creo que es como una de Las Condes, y está subida por el usuario Benjamin Litvak, ¿ya? Ustedes acá arriba pueden ver incluso a dónde está tomada la fotografía, cuál es la casa o dónde estuvo la casa. Y si ustedes van hacia el lado, les va a mostrar una fotografía nueva puede ser otro usuario, pero que es del sector similar. Por ejemplo, acá sigue en el sector oriente de Santiago, el aeródromo Tobalaba en los años 60. Se fijan, hay palabras claves con que ustedes pueden complementar la búsqueda y abajo fotografías relacionadas al archivo. Por ejemplo, estas siguen siendo de la familia Muñoz de la Fuente. Este fue un archivo familiar que nos envió esta familia, que era de Curicó. Y bueno, espectaculares fotografías de muchas partes del país en los años 60. Así que no sé, quiero dejarle abierta el micrófono para que hagan preguntas o amenazas, Sí, sugerencias. sí, si alguien tiene una pregunta, creo que este proyecto da para investigarlo mucho. Creo que es súper completo. Weón. Mi pregunta es cómo, porque estos 2 proyectos tú los sacaste está en la universidad o saliendo. En terreno partí en la universidad. Claro, todo partió a través de investigación de sectores de distintas ciudades, donde había que recopilar información histórica y
Y fue agarrando vuelo. Pero, y fue agarrando vuelo en un inicio fue a través de Twitter, porque en ese minuto hicimos una cuenta en Twitter, que no era lo que es en terreno hoy, obviamente, pero le hicimos un logo, queríamos quizás pintar el mono un rato nomás en Twitter, y subíamos estas fotos históricas y la gente como que se empezó a emocionar, las retuiteaba, y después, oye, tengo una foto de mi baúl, pum, acá, y nos empezaron a llegar fotos. Y dijimos, chuta, oye, se están poniendo un poco más pesada la pega, de empezar a recopilar y difundir. Dijimos, chuta, tenemos que hacer un sitio donde la gente pueda hacerlo por su manera y nosotros no seamos el embudo, el cuello de botella de toda la historia que se está quedando ahí en la mitad. Pero claro, ahí pudiste haber abortado y dijiste, no, pues aquí acá hay una energía de harta gente que quiere compartir su fotografía o su recuerdo, y desde ahí, porque pudiste haber dicho, ya, ok, me fue muy bien y cierro la cuenta la dejo ahí. Claro. Y no, pues tomaste esa batuta y dijiste, esto hay que llevarlo a otro plano. Y yo creo que este plano, o sea, al lado del metaverso, yo creo que te va a hacer muy bien en un par de años. Sí, no, Sería sería buenísimo. Imagínense lo que es meterle tecnología a la historia. Al final, claro. que quizá el viaje en el tiempo nunca fue como lo estábamos pensando. Y bueno, el factor colaborativo, como decía, las redes sociales influyeron muchísimo en que se creara este proyecto, porque si no hubiera estado ese apoyo de la gente, de las comunidades. De hecho, este sitio se financió colaborativamente. El año 2016 participamos del concurso del Emprendedor del Año, de la Asociación de Emprendedores. Ahí no teníamos sitio web y participamos como una plataforma, un archivo histórico colaborativo. Lo más irónico es que ganamos el Emprendedor del Año sin siquiera tener el producto, que era lo que estábamos postulando. Y estábamos compitiendo con tremendos proyectos que facturaban 200 millones al mes, no sé qué, y nosotros estábamos ahí, pero tengo un sitio web y no sé qué. Porque estos cabros, o Entonces, sea, yo he visto muchos trabajos muy buenos, ¿cachai? Pero creo que esa insistencia, esa visión de querer, de ver como proyectarse más allá de lo que tenía en tus manos en ese minuto, ¿cachai? Como, y lanzarse. apostar a una meta final, por así decirlo. Y creo que eso fue lo que llamó mucho la atención, que le dieron una cualidad de red social y le dieron una cualidad también muy importante, como significativamente para la gente, y que por eso la gente estaba aportando tanto y estaba participando tanto. Y dijimos, chuta, si la gente está comprometida con esto, que se financie colaborativamente también. Entonces ocupamos toda la prensa de ese premio, que no había plata, para lanzar un crowdfunding, que es un financiamiento que se llama de multitudes, por así decirlo. Entonces dijimos, oye, tenemos que hacer este sitio web que sea colaborativo, te ofrecemos recompensas de este tipo, bla, 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 y la gente, si quieres aportar, deposita esta cuenta. Lo difícil era que el crowdfunding, si no llegábamos a la meta, que eran 7 millones, la plata se devolvía a todos los aportantes. Y había un mes y medio para hacerlo. Ya nos habíamos endeudado con la oficina que estaba desarrollando el sitio. Estábamos paralelamente haciendo las dos cosas. Entonces necesitábamos llegar a la meta. Por suerte lo logramos. Y se pagó la primera versión del sitio. Obviamente han habido muchas mejoras y cambios en el tiempo, porque eso fue el 2017 que la lanzamos. Y obviamente ha seguido mejorando y íbamos a seguir incluyéndole nuevas interacciones y participación con la gente. El foco ahora está en que la gente pueda involucrarse lo más posible con cada una de las fotografías, ordenarlas a su manera, guardarlas a su manera, incorporar la información a fotografías, porque tú puedes subir una, no saber de dónde es, pero puede llegar otra persona que sí sabe sobre esa historia. Entonces, tratar de... La no sé, sinergia, yo creo que es un golazo del proyecto, ¿cachai? O sea, como... totalmente creo que ese es el funcionamiento básico del proyecto. Si acá todas las semanas tenemos que estar aceptando, porque las fotos pasan por una revisión antes de ser publicadas, y todas las semanas estamos publicando 70, 100, 120 fotografías nuevas de distintos usuarios. Entonces tú decís, chuta, ¿de dónde? No tenemos publicidad andando, no tenemos como una campaña publicitaria ni comunicacional muy importante para que funcione, pero sigue funcionando, ¿cachai? La gente ya lo incorporó como un lugar para guardar la historia, compartir la historia y contar quizás historias que no estaban contadas. Así es, historias nuevas van a salir, seguro que sí. Han salido muchísimas, De las mismas que ya pero están. podríamos hablar hasta como a las 7 de la tarde y no los quiero Imagino. aburrir. Oye, no sé si alguien tiene alguna pregunta
cursos varios, del proyecto en sí mismo, de cómo se formó esta idea. Podemos Le- le- responder todo. Les voy a dejar Sí, acá imagínate. el Instagram igual para que lo sigan. Sí, porfa. Está Acá bueno. está, es En Terreno Chile, así se llama. Y el de Mapping es mapping.cl. Así es. Bueno, y por eso, o sea, yo, ¿por qué creo que tu charla aquí cae tan bien? O sea, uno, porque son dos emprendimientos eh, que partieron como de nada, ¿cachai? Y que vais mezclando finalmente todos los rubros que aquí comparten. O sea, estáis preocupados de la parte de publicidad, de todo lo que es digital, de lo colaborativo, de lo interactivo. Después tenéis una pata en diseño súper importante de la interactividad, ¿cachai? El diseño del usuario, de la usabilidad, historia, investigación, arquitectura, urbanismo, ¿cachai? Como, Una mezcla de todo, es como, ¿sí? eh, como decía un amigo charlatán, que era como un océano de conocimiento, pero de 1 metro de profundidad. Todavía hay que seguir profundizando. Pero claro, ahí estáis cavando el océano para que sea más profundo. Exacto. Pero sí, hay de todo eso. Por eso yo creo que era tan... Sí. Oye, y los dejo invitados también a todos. Bueno, acá me imagino que son casi todos jóvenes, pero a revisar de repente los álbumes de sus familiares, meterse ahí en el librero de la tía o de la abuela y ver qué cosas encuentra, porque de repente hay cosas muy interesantes que van saliendo y son historias por contar. Son registros que quizás van a morir. Y de repente cuando mueren nuestros antepasados, cuando mueren nuestros familiares, que son mayores que nosotros, no se llevan solamente la vida, se llevan todas las memorias, se llevan todas las historias por contar y toda la contextualización de las fotografías, de los documentos que tienen, de sus objetos. Entonces, aprovechar ahí a todos esos familiares que están viejitos y sacarles, estrujarles la historia nomás. Hay que aprovecharlo. Claro. Ahí está, tengo a mi abuelo ahí con su foto. Exacto, de hecho está acá el archivo IT Rojas. Sí. Está buenísimo, pero también he invitado a verlo. Ayer, de hecho, subimos una foto ahí de Coquimbo, del archivo IT Rojas, para que puedan ver. Mira, ¿Ese? preciosas fotos, sí. Qué buena. Buen ojo tenía Gustavo. Oye, pero tremendo ojo, buen ojo fotográfico. Oye, nada, pues, darte las gracias infinitas, Felipe, por esta tremenda charla. Creo que quedan todos motivados. O sea, una, a participar de tu proyecto. El otro es también animarse, ¿cachai? A hacer, a pensar de esta forma, ¿cachai? Tener esta visión, ser así de busquilla, juntar pasado con futuro y aquí en el presente, obviamente, ¿cachai? Claro, yo creo que Eh, para todos los proyectos creativos hay que obsesionarse un poco con temáticas eso. y para eso es harta investigación y obsesión, como les decía, pero una sana obsesión tiene que ser. Sí, así Sobre todo es. ahora que se les vienen proyectos de título o tesis a todos los alumnos. Entonces, En eso están. En eso están. exacto, Ahí están. a no perder la cordura, chiquillos. Súper. Ya, pues, me despido. Esta entrevista va a quedar, o charla va a quedar alojada también en YouTube y en distintas plataformas del campus creativo. Así que ahí te las comparto para que después tengáis el registro, ¿vale? Un gusto y muchos saludos Muchísimas a gracias. todos. Éxito con los Ya, pues, estudios. vale, que estés muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Vale, gracias. chao. Chau, chau. Nos vemos, Tom, que estés bien. Cuídate. Chao, Diego. Nos vemos. Nos vimos. Chao, profesor, que esté. Chao, chao. Oye, ¿los de creatividad y emprendimiento se quedan? ¿Están ahí? ¿Algunos? ¿Tenís clase ahora, güey? Todo el día, güey. Dale, dale, aguante, aguante, viejo. Ok, vamos. Dale, dale, que vamos. Ya. Ya, Ahí. Tom. Yo me voy a otra casa de estudio. Vale. Chao, Nos chao. vemos, cuídate, chao, chao. Oh, espera, está la Fran García. ¿Cómo estás, Fran? ¿Estás por ahí? Bien, ¿y tú? Estaba acá. Bien, bien, también, todo bien. Tanto Gracias. tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo súper, ¿y tú? Bien, todo bien, muchas gracias. Me alegra verte por aquí. Ay, a mí igual, o sea, no te vi, pero, Sí, estamos pero ahí. escucharte. Ahora Después de más. tanto-
Sí, pues. Ya, Fran, te mando un abrazo. Estamos hablando, cuídate. Un abrazo, que estés bien. Igual, Chao. chao. Ya, ¿con quién nos encontramos aquí entonces? ¿Cómo quedaron con la charla? Estaba potente, ¿no? Estaba súper. Muy, muy buena. Porque los proyectos son increíbles. Me encantó. Sí. Oye, bueno, aquí somos 16. Tenemos trabajos que corregir. Darle el feedback último antes de que entreguen. ¿Tienen algo? Porque la clase pasada nos vimos como que entregó la mitad y la otra mitad no entregó. Sí, hay como cosillas para mostrar acá, por lo menos. Dale. ¿Vaya a compartir, Sergio? Es así, me gustaría, pero estoy como intentando Dale. subir el archivo. Si alguien más quisiera por el momento, no me complica. ¿Quién más? Josefina, tú, Andrea. Acá estamos nosotros. Voy a compartir ahora. No sé si están los chicos, pero sería bacán si es que estuviese. Si no, igual el feedback va igual, po, si no lo pueden ver. Sí. Ay, qué vergüenza ya. ¿Cómo lo abro? Acá. Aquí está. Ya, entonces lo que habíamos visto la semana pasada, voy a mover esto para acá, era el planteamiento del problema de estos bancos de basura, Ujú. de ropa, y cómo llegábamos como a esta negligencia, y nos centramos un poco como en las mujeres de bajos recursos de la zona, que son las que van como a buscar esto como una oportunidad para su familia. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que en el fondo era como desde dónde hablan estas mujeres, como desde su experiencia, de quiénes soy, como una mujer extranjera o chilena, pero que vive como en un estado muy marginal. El sueño sería como ver la oportunidad, ayudar a mi tierra, entregarle un lugar decente a mis hijos, salir de la pobreza. En el fondo ver como esa media historia como un poco hiperemocional, pero que marca un problema del cual no se está moviendo o no se están haciendo cargo quizás los que deberían. Llegar con un teaser como que hable desde el estado de estas mujeres, porque en el fondo ahí también tenemos dos cosas, que es el estado marginal de estas mujeres y la pobreza nortina en ese aspecto, y cómo el espacio también habla de eso, como de ese abandono. Entonces, como registrar audiovisualmente este como estado de desamparo, como simplemente como un acto de exposición, y así poder hacer como el enfoque, como el tono como emocional, impactante, informativo, con el enfoque de conciencia y educación al respecto, y de la creación de este como planteamiento audiovisual. Claro, mostrando la preocupación de que el gobierno no se está haciendo cargo, bla, 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 como un poco como ponerle la luz al lugar donde está el problema. Y ahí nos quedamos porque después venía una línea de tiempo y nos quisimos seguir avanzando porque no estábamos tan seguros de cuál era el siguiente paso. Ya. Yo creo que lo tienen ahí, la cuestión es que se pongan en los zapatos de esta mujer. Entonces, la línea de tiempo sirve para dar este storytelling, ¿cachai? Como que parta de un principio, esta persona, no sé, cómo se abre el primer plano, ¿cachai? O la primera escena. Esta mujer que te habla, desde dónde habla y qué le pasa, ¿cachai? Pero Por ejemplo, el tema de Atacama y el cementerio de ropa ya apareció 2 veces, ¿cachai?
en otras clases anteriores. Una apareció y es como, ok, vamos a personalizar la ropa, entonces hay un cruce de historias como con una estética media anime, en donde esta ropa como que se personifica y se cruza con dos personas más, ¿cachai? Pero con un estilo como muy, muy blando, sin ser muy crudo, sin ser muy explícito, sino que están hablando del tema, pero como que lo abordan de una forma muy blanda. Y después hay otro proyecto que es el mismo, pero también con este cementerio de ropa, en donde va a ser un documental, pero muy, muy crudo, ¿cachai? Y el documental está desde los pies del documentalista. Entonces el documentalista dice, no sé, yo venía aquí a registrar el paisaje, pero abro como la cámara y me encuentro con gente buscando ropa en un cementerio de ropa, ¿cachai? Entonces cambia el tono, cambia el punto de vista y cambia el público. ¿Se entiende? Entonces, Sí. este documentalista quiere hacerlo muy crudo y quiere mostrar las cosas como son y quiere hacer sentir el calor que se siente ahí estando hurgueteando en la ropa, quiere hacer sentir como el olor que hay de químicos que están como expeliendo, ¿cachai? Su toxicidad porque, por producto del calor. Como que tiene ese punto de vista finalmente, ¿cachai? Entonces, como crudo, impactante y con datos. Entonces, da 2 pasos y te cuenta un dato de este cementerio de ropa. En cambio, el otro es una historia probablemente mucho más tierna, más ligera también. No quiere provocar un estrés en el espectador. El otro sí quiere provocar un estrés en el espectador. El otro quiere abordar el tema, pero de una forma más... y para otro público, ¿cachai? Más juvenil. Entonces, tenemos esta persona, tenemos esta mujer que está a cargo de esto. Entonces, ¿cuál es finalmente el tono del relato? ¿Cachai? ¿Vamos a hablar de la mujer como ella sufriendo, o lo vamos a ver un poquito más de afuera? O quizás yo también soy la que habla es como la mujer, pero yo voy a hablar de la mujer que me acompaña. Que son como formas de abordar el tema. ¿Se entiende? Como para que le hagáis el storytelling mucho más completo. No solamente el storytelling venga cuando hablemos de ella, sino que desde que parte este proyecto hasta que termina, es ella la quien habla. Ya. Y eso tiene que estar metido en la línea del tiempo, entonces. Claro. Ya. Es ¿Cachai? como la línea del tiempo de la creación audiovisual, o sea, como lo que tiene dentro. Sí, de ambas, porque finalmente el autor audiovisual, lo que tú estás diciendo ahora es una creación como racional, ¿cachai? Pero tú estás hablando del problema, de quién va a hablar, cómo va a sufrir este problema y finalmente cómo se soluciona. ¿Cachai? Entiendo. Entonces, es finalmente para eso, porque muchas veces pasa que la forma de contarlo como que es demasiado distante, entonces genera como poco enganche. Entonces, al hacerlo todo dentro del mismo relato, eh, hace que tenga mayor impacto, ¿cachai? Perfecto, sí. Me queda súper claro. Bacán. Muchas gracias. Así que eso. Y bueno, después está el resumen creativo, ¿lo tení? Sí, creo que sí. Sí, está ahí. Por ahí anda. A ver. En la que viene, la 10. Ay, no lo encuentro. Un poquito más, un poquito más. Una más. No, Una más. no, porque esos ya son como... Ah, pero la 10 el resumen creativo, po. ¿No lo tenéis completo? no, o sea, esto es como lo que teníamos de guía para ir haciendo de la presentación. Ya. Pero entonces no estoy tan segura que nos falta. Lo voy a dejar anotado. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál era el nombre? ¿Resumen creativo? Ah, ya, lo voy a anotar. Pensé que lo teníamos. Ya, gracias, Tomás. Sí. A ti. Gracias, Andrea.
Oye, la próxima clase esto se entrega solamente, ¿vale? Y se tiene que explicar por sí solo. Por eso mismo es como un grado más de dificultad en que el storytelling se tiene que percibir desde la primera diapo hasta la última. ¿Ya? Tomás, una pregunta. Dime. El resumen creativo, como el cuadrito de la primera unidad, ¿hay que mostrarlo igual? Sí. Sí, Ah, son ya preguntas- pensé que era como son el preguntas storytelling y como la cuestión ya armada. No, es que el resumen creativo siempre sirve como para cerrar, ¿cachai? Entonces, finalmente el problema es este, la persona es este, nuestras herramientas creativas son estas, y Ya, es pero como... ¿cuál es el orden de la presentación Es completa? el de la presentación. Ya, ya, súper. Lo subiste al foro. Ujú. Ya, ok, súper. Sergio quiere presentar ahora lo que llevamos, ¿Ya? como O lo sea, que corregimos la semana pasada y lo que agregamos ahora como la maqueta. sí, Dale. sí, es como va a ver Ya, si es súper. que estamos. Hay que lo leer, Sergio. Es que tengo como el pelo así como. Ya, Entonces, súper. yo tengo. Tengo listo. Oye, todos los que están aquí son todos de arquitectura. Sergio, Josefina, Andrea. No, somos de diferentes carreras. No, yo de diseño. ¿Hay diseño? Yo pensé que era de arquitectura. Bueno, ¿quién más de arquitectura aquí? ¿De este grupo? No, no, en La- general, lo que queda del curso. Sé que Ah, Francisca Cáceres es de arquitectura. Tú, Sergio, ujú. la Andrea, Camila no sé. Sí, ¿viste? Camila también, Andrea también, Cristóbal también. Con la mitad del curso. Bacán. Eh, ¿Pueden ver? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya. Ujú. Entonces, como decía chiquillas, tengo entendido que ya como que corrigieron varios puntos. El resumen creativo, como que no hay una página de resumen creativo, pero sí hay varias como... Está el proceso. Ya. Sí, 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 a lo mismo. Realmente. Es que esté. Entonces lo que queríamos ver es si es que la parte de esto, la maqueta, el storytelling y lo que sería como la maqueta. Nuestras herramientas para trabajar todos estos temas sería como la difusión por Instagram, la creación de un podcast en el cual podamos ir como por cada capítulo quizás como describiendo cada parte del proceso del cual, ¿cómo decirlo? Vemos que este tema es de interés. Ujú. Igual todo está sujeto como a cambio, porque el logo es como temporal, el nombre también se puede pulir. Este sería como el podcast. Ahí tenemos como la imagen de fondo, sería como las dunas y de fondo un mega edificio de esa Está escala. buena esa. Está de portada de disco. Claro. Y ahí está como el mismo podcast, pero así como se vería en el celular. Y esto sería como la idea de la página, más que diseño de página, sino como la información que que tendría la página. Sería como storytelling y una sección de noticias en la cual uno iría como bajando y viendo las noticias más actuales sobre el caso. Y aparte estarían como los medios ahí a la mano para poder como hacer de... Me gusta. ¿Qué opinas tú, Fran? En Spotify. En Spotify. Oye, primero me presento, yo los voy a estar acompañando en lo que queda del semestre. Soy la ayudante de Tomás, ¿ya? Sí, me gusta la idea de un podcast. Lo que sí no entiendo cuál es el problema de que se van a hacer cargo. Como que Ah, bueno, es que como lo hemos visto yo no antes, quizás- estuve. Sí, yo no estuve. sí. Entonces, la idea de hacer un podcast y todo, me imagino que va a haber ahí un tema como medioambiental con las dunas, pero Sí, no es que cacho bien cuál las es. dunas de Concón son... Hay cachado que las dunas de Concón como que la inmobiliaria se le han hecho chupete. Sí, Entonces, una forma como de defender las dunas de... Porque creo que hay un humedal, las dunas creo que, por lo que entendí y me contaban, esa arena no es que venga a la playa, sino que son de ahí, ¿cachai? Como que no es que se ya, reemplacen. Sacáis la duna y mataste todo un ecosistema. efectivamente, ya. Sí, 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 me imaginaba que iba por ahí. Encuentro entretenido el tema del podcast.
porque el podcast ahora es un formato que está súper en tendencia y todo, pero no cachaba cuál era el problema que querían abarcar. Y lo que sí no me queda tan claro tampoco es como la historia que van a contar. Sí, Pero quizás saltamos la, bien. saltamos la maqueta al tiro. Ojo que, Efectivamente. que el storytelling no tiene que ser como un personaje ficticio, sino que pueden ser ustedes mismos también, si quieren ponerse en ese plano, pero ustedes tienen que sufrir ese problema, ustedes tienen que estar como en los zapatos del que se enfrenta a este problema, ¿cachai? Entonces ustedes tienen que tener esa perspectiva. Son un grupo quizás de amigos, ¿cachai? Que siempre, no sé, pasaron su infancia ahí y ahora ven esto amenazado, ¿cachai? Y más allá de que se amenace el ecosistema de la duna, para usted es parte de la identidad de donde nacieron, ¿cachai? Como cualquier cosa que tenga ese componente emocional para poder enganchar a la audiencia. Ujú. ¿Cachai? Yo creo que eso es lo Tomás, que... una consulta. ¿Sí? ¿Podríamos hacer el storytelling poniéndolo en el caso que fuéramos como animales? ¿Sí? Ya ¿En pasó serio? también en una clase de WhatsApp. Que Sería están hablando súper de... como cómico. Es que eso depende del tono, por eso también está el resumen creativo, ¿cachai? Depende de usted de cómo quieren abordarlo. Si es que puede ser, si lo quería hacer cómico y finalmente no quería ser tan grave en el tema, que también es muy, muy recomendable cuando se quiere concientizar sobre algo, porque nadie Como quiere hacerlo ser, como un estilo como de obra de teatro. exacto, nadie quiere ser tan grave, ¿cachai? Y Claro. todas esas cosas de gravedad tienen un cierto grado de rechazo. Y es por eso que hay muchos temas bien complejos que se abordan de esta forma más entre cómico, más ligero, ¿cachai? Como disfrazado sobre otra cosa. Entonces, claro, si tú agarras ahí un animal que se va a ir extinto, bacán, lo voy a usar como alguien... Como personificado. Ahí habría que ver claro, qué clase significado. Ahora de después, ave o qué animales están en peligro de extinción de los humedales, de qué zonas, qué zonas geográficas, si sur o no está en peligro de extinción. sí, pues, Y habría que hacer una investigación. el podcast, ¿cachai? Claro. Finalmente se hace un podcast y no sé, vos estás hablando desde el punto de vista de una ardilla, no sé cómo hacer la transición entre la ardilla y el podcast. Me imagino que no. Que no. Voy a hablar con la voz de Alvin, No, yo no me presto para eso. aunque podría ser, pero no sé cuánto aguante escuchando un podcast así. No, nadie. Pero puede ser de esa forma, o sea, tienes que ir como ver, ¿cachai? Me encanta que hagan un podcast y que ojalá tenga un toque de humor y puedan hablar sobre esto y no ser tan grave, pero sí visualizarlo, ¿cachai? O visibilizarlo. Ah, pero tendría que ser como grabado. No tienen que grabarlo, pero imagínate que ya hay que ponerlo en marcha, este proyecto, te ganaste el fondo, pongámoslo en marcha, y finalmente tiene que tener un hilo conductor. Ah, ya, pero en el caso hipotético. Sí. ¿No? Ah, ya. Que claramente no va a ser. No, sí, esto es como la parte racional del proyecto, ¿cachai? Es como yo voy a hacer Ya. esto, pero hasta ahí llegamos, no hay que producir. Ya. Súper. ¿Vale? Entonces, como decía la Fran, creo que falta como quién cuenta esto, desde dónde lo contamos, Ya, genial. ¿vale? Entonces va bien como el hilo conductor, como la maqueta de... Sí, la maqueta, el problema. problema, el objetivo, la forma de solucionarlo. Ya, Sí, genial. creo que sí. Ahí me falta eso, como quién habla, y desde ahí como alinear todo, ¿cachai? Súper. Ujú. Súper, súper. Ok, ¿Dale? Gracias, Gracias, Juan. Sergio. ya. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. ¿Quién más queda? Joaquín, que esa foto roja me llama la atención, por eso te llamo por tu nombre. ¿No? Joaquín no contesta. Francisca Cáceres, ¿estás ahí? Hola, profe, yo estoy con la Andrea, Randall. Ah, ya, bacán. Josefina, Nicolás, Alberto Morales está con Sergio también, ¿no?
creo yo. Aló, aló. Y Oscar. O Camila. ¿No? Ok. Bueno, son 9, ya, no queda mucha gente. La próxima clase esto se entrega, así que va a quedar grabado para que después lo puedan ver y ustedes se lo comuniquen a sus otros compañeros que no hayan venido. Esto solamente se entrega, ¿vale? Esta es la tercera nota. Y la segunda nota va a estar lista hoy durante el día, lo que quede de día. ¿Vale? Esto se entrega, tercera nota, y desde la próxima clase empezamos a trabajar la cuarta nota, y desde la próxima clase solamente quedan 4 clases, para su información. Profe, Dime, ¿dónde está subiendo las notas? al foro, donde ustedes suben, yo Ya, estoy sí, respondiendo abajo, ya, ¿vale? ya bacán. Ya. Eso, que Ah, estén muy profe, bien. otra cosa, Dime, hemos estado teniendo problemas con entrar a Blackboard. ¿qué pasa? Entonces, con la Andrea Randall hemos tenido problemas al entrar a Blackboard. Ni Ah, sí, yo siquiera también. podemos ingresar, entonces no sé cómo ver las notas en realidad ahora que me dice que están en el foro, porque no puedo ingresar. Todavía no pude. No, no, sí, día también intenté y tampoco pude. O sea, yo no pude en la mañana, eso sí. Pero van a estar arriba, bueno, y si te podéis meter otro día, bacán, y si no, durante también este mes o el próximo deberían estar en el sistema. Ya, ¿Ya? ya vale. Pero en el sistema están solamente las notas. Lo que hago en el foro es subir la rúbrica. Ya, es que igual el problema de Blackboard lo tengo hace rato. Y mi compañera me va pasando los links para meterme a las clases. Entonces no sé cómo si es un problema solo de como puntuales, porque con la Andrea tenemos el mismo problema. O en realidad a todo le está pasando esto. A todos más o menos, pero hay formas de, no sé, la vuelta larga es a través de intranet, y creo que ahí puedes llegar a meterte a Blackboard. Y si no, creo que también es por culpa de la cantidad de gente que hay, ¿cachai? Ya, Entonces, quizá en horario en donde no haya tanta gente conectada, se puede ver. ya voy a intentar. Ya, pues. Ya. Bueno, eso, cabros, si no hay nada más que corregir, nos vemos la otra clase, próximo martes. Que estén muy bien, cuídense, y espero que la charla les haya servido también. Sí, muchas gracias. Estuvo buena. Bacán. Buena, buena, buena. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.